vamos a comprender y a repasar los textos literarios. Con este video tutorial aprenderemos las características básicas y también las herramientas para identificarlos y para comprenderlos. ¡Vamos allá! Los textos literarios son los textos que se engloban dentro de la literatura, y ello constituye un gran mundo de comunicación cuyo uso de la palabra se realiza siempre con intención artística. Los textos literarios poseen una serie de características intrínsecas o básicas. La primera es la originalidad, porque el lenguaje literario es un acto de creación consciente de un emisor con una voluntad de originalidad. Entonces, este lenguaje debe ser inédito, extraño y siempre original, a diferencia del lenguaje ordinario, que es más repetitivo o más común. El lenguaje literario también se usa con voluntad artística, es decir, intentando crear como si fuera una obra de arte. Existe, pues, dentro de este lenguaje una finalidad estética o una naturaleza propiamente estética. Puede tener multitud de significados, por eso esa plurisignificación, porque según las épocas o los lectores, pues se entiende un significado o se entiende otro. Ambos, o los posibles que surjan, son válidos. Por lo tanto, no existen significados unívocos en la literatura, porque el lenguaje está abierto a la evocación y a la sugerencia. Así pues, la literatura crea su propia realidad, tiene un mundo propio, una realidad que nada tiene que ver con la nuestra. Por eso la literatura se mueve dentro de la ficción. Tan real es literariamente una novela realista, con personajes que existieron en una época concreta, como una novela de ciencia ficción o un cuento de hadas. La realidad de la literatura no remite a nuestro mundo real, sino a su mundo propio y a un mundo que podemos considerar autónomo. En general, podemos hablar de la importancia de la forma. Es básica esa importancia, porque la materia prima de la literatura es el lenguaje. Por eso la literatura utiliza el realce del significante constantemente. Y la última característica básica importantísima es el realce de la función poética, porque el lenguaje desempeña una función estética, cuando llama la atención sobre sí mismo, sobre la manera de decir las cosas. Por eso, la función poética predominará por encima de las otras. En cuanto a las características del proceso de comunicación que posee el texto literario, destacamos: el emisor es un creador, un artista especialmente dotado de sensibilidad, de cultura, de facultades de observación, introspección, capacidad lingüística, y esto lo convierte en un hablante excepcional. Dirige este mensaje a un destinatario múltiple, que puede ser minoritario o mayoritario y dirigido a la inmensa mayoría, dependiendo de la concepción estética. Los receptores de un texto literario serán lectores desconocidos por el autor. Es el receptor o estos lectores que establecen, voluntariamente o no, aquella comunicación normalmente en busca de placer, entretenimiento o ilustración cultural o ideológica. Se trata pues de receptores universales en el espacio y en el tiempo. Los canales más habituales de los textos literarios son el libro tradicional impreso y los libros a través de soporte electrónico. Pero también hay otros canales como la canción o la representación teatral. El código literario es sustancialmente estándar, común, escrito y culto, pero recordemos que puede ser manipulado por el autor para causar extrañeza, actuando con una voluntad de forma. El mensaje suele ser unidireccional. En la comunicación ordinaria, el emisor puede convertirse también en receptor. En cambio, la literatura transmite mensajes con la voluntad de perdurar.
es decir, no pueden ser modificados por el autor en función del receptor una vez emitidos. Por eso, son inmutables. El referente lo forman la realidad representada y el contexto histórico-literario que se ha de tener en cuenta para interpretar el mensaje. En cuanto a las características estructurales, al organizar el mensaje, el autor está condicionado por un conjunto de estructuras anteriores a la realización de la obra. Así, en cuanto a las modalidades utilizadas en los textos literarios, podemos decir que, en principio, el autor literario recurre a 3 grandes procedimientos de construcción del texto, que pueden combinarse dentro de una misma obra. Son la narración, la descripción y el diálogo. Eso no quiere decir que no se puedan intercalar otras modalidades como la argumentación o la exposición. Estamos hablando aquí en términos generales. El autor puede elegir la forma de expresión con el verso o la prosa y también el género literario correspondiente. Recordemos que los géneros literarios de forma genérica son 3. La lírica, donde el autor está totalmente presente porque manifiesta su subjetividad y su mundo interior. El género dramático, donde el autor está totalmente ausente, solo oímos a los personajes y se puede materializar con subgéneros dramáticos como la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, la farsa, etc. Y por último, la épica o la narrativa, donde el autor se manifiesta a través de un narrador con el que puede o no estar identificado y además puede que deje la voz a sus personajes. Y en próximos videotutoriales veremos la métrica, los géneros literarios y los recursos literarios. Todo lo que nos falta para completar ese mundo de los textos literarios.